Buenas tardes, nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl Buscando la Verdad, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo. Estamos cogiendo o hemos tomado un temita muy importante, ¿no? Sobre las debilidades, se puede decir así, o los errores de las iglesias primitivas. En la anterior grabación nos quedamos sobre la música, ¿no? Tanto la oración como el canto dice que pues cantaré y oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y el comentario que yo hacía, que no hay pues lugar ahí, no encontramos los instrumentos musicales. Y les voy a dar la cita, ¿no? Que el anterior video quedó pendiente. Amós 5:23. Espero que le pongamos muchísima atención, ¿no? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No escucharé las salmodias de tus instrumentos. Fíjense, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, nos está diciendo aquí. Y el versículo 6, el capítulo 6, versículo 5, es muy también importante, ¿no? Dice, gorjean al son de flauta, gorjean al son de la flauta, e inventan, aquí está el inventor, e inventan instrumentos musicales como David. Entonces, nosotros ya sabemos quién ha sido el inventor de los instrumentos musicales, propiamente David. Y si nosotros seguimos escudriñando el Antiguo Testamento, dice que él dio esa orden. Ahora, la pregunta es, si ponemos en comparación o en contraste David y nuestro Señor Jesucristo, yo me quedo con mi Señor. ¿Por qué? Porque no existe, si en el Antiguo Testamento no existe el mandamiento de tocar instrumentos, ya les acabo de leer, mucho menos en el Nuevo Testamento. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Ya. Vamos al versículo. Nos hemos dado de cuenta lo que acá nos dice, decía el último versículo, que pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿no? Ya. ¿Qué más vamos a ver de aquí? Bueno, sigamos viendo, ¿no? Veamos lo que nos dice en el versículo 18. Pablo dice que él hablaba más que todos ellos en lenguas. Dice, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros, que todos vosotros. Ya, entonces notemos bien, ¿no? Pero en la iglesia, el versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¡Qué sabiduría del apóstol Pablo!, ¿no? ¡Qué sabiduría del apóstol Pablo! Entonces nosotros nos estamos dando de cuenta acá que las lenguas, ya vamos a llegar a eso, que Pablo, primeramente le hablaba más que todos ellos en lenguas. Pero veamos lo que les decía en el video anterior, ¿no? Veamos 1 Corintios
Primera de Corintios 12, 28. Aquí está pues el orden que Dios dejó, ¿no? 12, 28. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primero a los apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen los milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. El último lugar ocupaba. Pero los corintios como que se jactaban de muchas cosas por hablar en lenguas, ¿no? Y Pablo tuvo esa enseñanza muy dura de decirles, en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento antes que 10,000 palabras vacías. ¿Por qué? Veamos el versículo 21, ¿no? 21. Primera de Corintios 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor, y ni aún así me oirán. ¿Cuáles serán esos otros labios, no? Con toda seguridad son los gentiles, con toda seguridad son los gentiles, porque no nos olvidemos que en la iglesia primitiva estuvo compuesta por judíos, la de Jerusalén, por supuesto, pero una vez que se expandió, entraron los gentiles. Bien, vamos al versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes. Qué importante versículo este, ¿no? Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, a simple vista salta una pregunta, ¿no? ¿Quién es más importante para Dios, un creyente o un incrédulo? Todos nos pondremos de acuerdo que es un creyente, ¿verdad? Entonces, el hablar en lenguas fue una señal para los incrédulos, Vamos al versículo 26, ¿no? ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? ¿Para qué dice? Hágase todo para edificación. No lo digo yo, dice la palabra de Dios, que todos esos dones que recibieron debían de aportar solamente para edificar la iglesia, no para envanecimiento de tipo personal, no. Vamos al 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o por 3, y por turno y uno interprete. Es decir, que allí en la iglesia de Corintios les enseñó Pablo, les dijo, si alguien tiene don de lenguas, hablen 1, 2, a lo máximo 3. Pero, ¿qué dice? Y uno interprete. La pregunta que está en el siguiente versículo, ¿y si no hay intérprete? ¿Qué pasaba? Aquí que dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Calle. Yo conozco de pastores, están haciendo un mensaje, están haciendo un estudio, interrumpen eso y hablan en lenguas, pero yo no sé si ellos sabrán qué es lo que dijeron, eso ignoro. Pero no se están sujetando al patrón divino. ¿Servirá de algo? Absolutamente de nada. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios manda de diferente manera. Asimismo dice, vamos al 28, ¿no? Y si no hay intérprete, calle. El 29, para los profetas, que eso tampoco, esto es historia para ellos. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen,
¿Qué es lo que tenían que juzgar? Si la revelación, la profecía, estaba acorde con la palabra de Dios. ¿Se sujetarán eso ahora? No, con toda seguridad. El 30, ¿qué nos dice el 30? Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Se ve que ahí Pablo estaba instaurando un orden conforme a la voluntad de Dios. Pero eso ni en ese tiempo quizá no entendieron igual que a hoy, sino que ahora se ha multiplicado grandemente, ¿no?, esa situación. Ya, el 31, ¿qué dice? El versículo 31, porque todos podéis profetizar, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ese era el propósito para la iglesia, ser exhortados, ser edificados, es decir, para que la iglesia espiritualmente crezca. Para eso debió de haberse usado eso. El 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pero todas esas cosas es historia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos lo que nos dice en Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aún los ángeles dejaron de, como se dice, dejaron de hacer las cosas que antes hacían. Y mucho más los profetas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está revelado. ¿Qué nos revelan ahora los profetas? Por ejemplo, yo recuerdo cuando apareció la pandemia del COVID-19, alguien decía, sonaron campanas del apocalipsis en China. ¿Qué entendemos? Yo personalmente no entiendo nada. La verdad es esa, ¿no? Bien, entonces los profetas tenían que dar palabra bien comprensible y para edificación de la iglesia. Disculpen la redundancia que haga, ¿no? Ya, el versículo 33 que dice, parece entonces, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y vamos al 34, aquí también hay, ¿cómo puedo decir? No solamente para ese tiempo, sino para ahora. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Yo he tenido muchas conversaciones con hermanos, con miembros de las iglesias de Cristo. Y ellos, como así aprendieron, así enseñan. No les permiten hablar a las pobres mujeres, ¿no? Bajo ese punto de vista yo les pregunto, ¿y qué dice la ley al respecto? Tampoco obtengo yo respuesta. No hay respuesta. Entonces, aquí este versículo ha sido muy debatido. Si lo tomamos literalmente como está escrito, llegamos a la conclusión de que la mujer en realidad no podría cantar, no podría saludar, no podría decir el amén cuando se hace la oración. Nada de eso podría. Bajo esa circunstancia, digo yo, ¿no? Bajo esa circunstancia, no valdría pues la pena hacerse cristiana una mujer. Pero gracias a Dios que no es así las cosas, no es. Porque la ley respecto a hablar o no hablar a la mujer no dice absolutamente nada de eso. La ley no dice nada. Lo que sí tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. El tema no es si es que la mujer habla o no habla en la congregación. Para la mujer, por ejemplo, en los estudios, a mí me satisface y me gusta mucho cuando alguna hermana me hace alguna pregunta. Y yo les digo, si algo no entendieron, por favor, pregunten a hombres y a mujeres.
¿Por qué? Porque la ley al respecto no dice de que no hable la mujer. ¿Cuál es el tema aquí entonces, no? El tema es la sujeción de la mujer a sus maridos. Ese es el mandamiento que dice la ley. No tiene nada que ver al respecto de hablar o no hablar. Si no, comprobemos, ¿no? Comprobemos. Vamos a segunda de Timoteo o primera de Timoteo. Veamos si es primero o segunda. Segunda de Timoteo. Vamos a ver si es que para confirmar que no tiene nada que ver si habla o no habla la mujer, ¿no? Ya está aquí. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué tenía que estar la mujer sujeta a su marido? Porque su marido es cabeza de ella. Es cabeza de ella, ¿no? Y lo que no permitía el apóstol Pablo. Estamos hablando de la sujeción. El versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar. Eso es lo que estaba prohibiendo el apóstol Pablo, que nada tiene que ver con hablar o no hablar. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí nos da inclusive la causa. Entonces aquí el tema no es si es que la mujer habla o no habla, no. El tema es la sujeción, el respeto que debe de tener su esposa hacia su esposo. Y aquí tenemos la causa en los versículos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la causa por la cual la mujer debe de estar sujeta a su marido. Pero aquí se ve algo, a veces hasta algo cómico, diría, ¿no? Algo cómico. Dice, ¿qué es lo que no permitía entonces el apóstol Pablo? Que la mujer no enseñe en la iglesia, que esté sujeta a su marido. Pero acá vamos volviendo al versículo 34, vamos a ir al 35, 14:35, dice, y si quieren aprender algo en casa, pregunten a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Hable para qué? ¿Para ejercer dominio sobre el hombre o para enseñar? A eso se refiere. Pero aquí se da algo hasta chistoso, ¿no? Porque los quienes lo interpretan que la mujer no tiene que hablar, se acaba el culto. Y yo les he escuchado eso, ¿no? Dicen, a ver, hermanas, si algo no entendieron, pregúntenme. ¿Qué digo yo? El predicador suplanta a los esposos. Pero ahí dice, pregunten a sus maridos en casa. Pero no, se acaba el culto y enseguida el predicador dice, a ver, hermanas, si no entendieron, pregunten algo. Se hacen maridos en un lugar no adecuado. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que analizarlas, ¿no? Tenemos que analizarles. Bien, en todo caso, vamos al versículo 37, dice 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor.
Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Y ese orden la iglesia de Corinto no lo conoció. Bien, en todo caso, nosotros estamos viendo acá, dice, el versículo 38 dice, más el que ignore, ignora. Pero ¿qué pasa aquí? Los quienes no conocen a Dios en su verdadera magnitud o cómo es Él, a Dios hay que conocerle en todas sus facetas. Dios es amor, es misericordia, es todo, pero también es fuego consumidor. Hay muchos que predican solamente sobre el amor de Dios. Para mí, tengo un nombre, ¿no? Predicar a otro Dios. Eso es exactamente, ¿no? Porque los que se sujetan a su palabra prácticamente son conocidos por Él. Veamos lo que nos dice en el capítulo 8:3, de aquí en Primera de Corintios mismo, ¿no? Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y lo que es más, si Dios conoce a los que son suyos, los guarda aún de los peligros de toda especie. ¿Pero por qué? Porque es un cristiano obediente. ¿Por qué es un cristiano obediente? Bien, todavía creo que hay un poco de tiempo. Vamos al capítulo 15, ¿no? 15. Aquí también estos corintios parece que no entendían al menos lo que era el evangelio, lo que era la muerte, porque ellos se bautizaban por los muertos. ¿Qué es el evangelio realmente? Yo he preguntado a muchas personas y me contestan de la siguiente manera: el evangelio son las buenas nuevas. Así fue escrito en profecía. Así fue escrito en profecía. Pero hoy eso fue en su mayor parte escrito o mencionado por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora ya es pues una realidad. Nuestro Señor Jesucristo ya murió, ya vino al mundo, murió por nosotros y otra vez ascendió al cielo. Veamos el versículo del 1 al 4 vamos a leer, ¿no? A primera instancia leamos los dos versículos. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Hay ese riesgo, ¿no? Hay ese riesgo de haber creído en vano. Ahora, dice que el evangelio que Pablo predicó, que él no aprendió de hombre alguno. Vamos a ver de quién aprendió, ¿no? O quién le enseñó al apóstol Pablo. Muchos de mis hermanos estos versículos se saben de memoria. Dicen, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo dice, él lo recibió directamente de nuestro Señor. Pero para eso había una situación que Pablo hizo. Pues dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí va para muchísimas personas. En muchas iglesias yo les escucho decir, ¿no? O llamadas iglesias, más bien dicho, les escucho decir lo que diga el pastorcito. Esas personas, ¿a quién están agradando? ¿A Jesucristo o a los hombres?
al pastor, pues. ¿Y qué es el pastor? ¿Es nuestro Señor Jesucristo? No lo es, pues, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y por eso he dicho varias veces yo, ¿cuándo aprenderán a decir lo que diga nuestro Señor Jesucristo? Eso voy a hacer. Y nuestro Señor Jesucristo no necesita pues intermediarios. Ya vimos lo que decía en primera de Timoteo. Bien, vamos adelante, ¿no? Vamos adelante. Y si no, podemos ver, vamos al 3 directamente porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, En Isaías, por ejemplo, tenemos la profecía de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 53. Ahí habla muchas cosas no lo voy a leer, ¿no? Vamos a Lucas 24, aquí sí, Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, estamos comprobando que Jesús murió acorde a las Escrituras. Lucas 24, los versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí mismo podemos leer los versículos 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y aquí hay otra cosa importante, ¿no? Hay otra cosa importante. En donde dice, está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos que hemos nombrado son los libros inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Aquí no tenemos, en la Biblia, no tenemos aquí libros apócrifos, ¿no? Pero la Biblia católica sí los tiene. Pero a mí me han servido esos libros de muchas cosas, para muchas cosas les he utilizado. Por ejemplo, para probarles la idolatría. El libro de Baruch, que dice que es una copia de Jeremías, pero ese libro de Baruch a mí me ha servido mucho. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa del Espíritu Santo, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder de lo alto. Eso hizo con los apóstoles. Los apóstoles que hoy existen, ¿serán bien investidos por el poder del Espíritu Santo? Como lo fueron los apóstoles que el Señor escogió, dudo mucho yo. Bueno, vamos al versículo 4, ¿no? De Primera de Corintios estoy hablando, ¿no? Primera de Corintios 15:4. Y aquí vamos a encontrar lo que realmente decíamos del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿el Evangelio qué es? Cristo murió conforme a las Escrituras, pero no resucitó el Señor. Todo el mundo sabe que sí, y todo el mundo acepta esto. Y que fue sepultado, murió y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio para hoy en día, después de ese evento de amor de parte de Dios, es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio.
Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el único poder de Dios. No hay otra forma de salvarse. No existe, Dios no dejó. Para el mundo o el mundo religioso ofrece muchas maneras de salvación, pero para Dios una sola. ¿Y cuál es esa? Participando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo mediante el bautismo. Por ahí tengo yo un amiguito, ¿no? Que yo doy gracias a Dios, ¿no? Porque le escucho cosas novedosas, cosas que están relacionadas ya con la palabra de Dios. Pero aún falta mucho todavía para decir, como él dice, ¿no? La iglesia de Cristo, dice también él. Y está lejos todavía. Pero bueno, así se sigue. Ya, bueno, en todo caso, nos quedamos en este punto que la única manera de participar de la muerte del Señor es mediante el bautismo. Continuaremos el próximo día miércoles. Muchas gracias.